gracias a Dios por este tiempo tan especial, tan maravilloso. Amén, que podemos estar todos reunidos. Algunos llegamos tarde, ¿sí? Otros nos vamos a ir temprano. Entonces, alábele al Señor. Amén. Si ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan, hermanos? No se crea. Quiero que vayamos allá a la palabra para no perder más tiempo, ¿sí? Quiero que vayamos allá al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. ¿Ya lo tiene por ahí el capítulo, hermano? Capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 18 al 30. Amén. Los que no traigan su Biblia pueden ver ahí en las pantallas. Espero que sí la estén proyectando. Amén. Si no, ponga atención a lo que vamos a leer. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la historia de el joven rico. Es una historia que ya hemos leído, creo que más de 2, 3 ocasiones. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo ¿quién? Solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Qué dice, hermano? Vende todo lo que tienes. No dice da una ofrenda, da el 10%, da el 50%. Dice todo lo que tienes. ¿Y dalo a quién? ¿A los amigos? ¿A la familia? ¿A los pobres? Y tendrás donde tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. El 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, ¿qué, hermanos? Riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta ahí, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites leer tu palabra, Señor. Tú nos das la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor. Que la palabra produzca un efecto poderoso, sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a esperar un poquito. Sí, me gustaba más este. Gracias, Gil. Muy bien. Andamos cortos de personal, hermanos. Todos andan de viaje. Entonces, oremos para que el Señor los traiga de nueva cuenta. Amén. Entonces leíamos, hermanos, la historia del joven rico. Amén. Se me fueron casi todos los jóvenes. Esta prédica era para ellos, pero nos quedamos nosotros. Amén. ¿Cuántos jóvenes de 40 y tantos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Yo ya casi llevo al cuarto piso, hermanos. Ya me falta poquito, entonces lo comprendo. Amén, lo comprendo. Bueno, hermano, quiero hablarles acerca de un tema, ¿sí?, que yo he titulado el obstáculo de las riquezas en la vida del creyente. El obstáculo de las riquezas en la vida del creyente. Amén. Y quiero contarle una historia acerca de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, bueno, también aquí en México, pero ya es pues obviamente un premio muchísimo más jugoso, ¿sí?
hay lo que es la lotería, ¿no? Entonces tú puedes comprar un boleto y por medio de un sorteo puedes acceder a cientos y a veces hasta miles de millones de dólares, ¿sí? Entonces muchas veces la gente vive toda su vida esperanzada en, como decimos aquí en México, no sé allá, pegarle al gordo, ¿no? A mí no me pegue, por favor, porque ahorita tuve que ponerme en ayuno para que me entrara la camisa, pero aquí andamos por gracia del Señor, amén. Entonces esta gente tiene la esperanza en que por azares del destino, una probabilidad de cientos o tal vez miles de millones, de una en un millón o billones, no sé, ellos puedan ganar ese premio, ¿no? Y veía una vez un documental acerca de esta gente que ganaba esos premios, ¿no? Que se volvía loca, que casi se desmayaba. ¿Usted qué haría, hermano, si de pronto le dijeran, usted se acaba de ganar 100 millones de pesos? ¿Sí? ¿Qué haría usted con ese dinero? Pues no sabemos, ¿no? Mucha de esta gente realmente lo que hacía es que hacía fiestas, le pichaba a sus amigos, compraba mucha comida, se compraba una casota, una alberca. Había uno en especial que él hacía una fiesta todos los días, todo el día era fiesta. Y le pichaba y le compraba a sus amigos y obviamente estaba rodeado de amistades, ¿sí? Había otro que se fue a apostar, dijo, no, yo voy a multiplicar el dinero, voy a apostar para ganar más, ¿no? Entonces hubo gente que realmente perdía el piso y caía en excentricidades y despilfarraba el dinero, ¿no? No sé si alguna vez usted haya tenido acceso a alguna gran suma de dinero y no sé si la haya administrado sabiamente o la haya malgastado, ¿no? Pero el común denominador de estas personas, de estos hombres y mujeres, es que malgastaban el dinero, ¿no? No habían tenido jamás en su vida tal cantidad que no sabían qué hacer con él. Y había casos donde una persona que ganó, creo que a sus 18 años o 20 años, no recuerdo, un premio de muchos millones, como a los 5 años lo perdió todo. Y él decidió iniciar una fundación o una organización para orientar y darle información a los que ganaban esos premios de miles de millones, ¿no? Entonces él dijo, ellos necesitan saber que hay un riesgo, ¿no? Que hay un peligro al recibir tanto dinero, ¿no? Y vamos a ver qué nos enseña en esta tarde la Biblia, la palabra, acerca de las riquezas. Amén. El obstáculo de las riquezas en la vida del creyente. La propuesta de este mensaje es que las riquezas materiales de este mundo son un obstáculo para la vida del creyente, es decir, son un obstáculo para usted y para mí. Pero ¿cómo es que las riquezas materiales son un obstáculo para la vida del creyente? Es que existen diversas enseñanzas que la palabra nos revela de cómo es que las riquezas materiales son un obstáculo para nuestra vida. El primero que yo encontré es que las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando no nos despojamos de ellas. Quiero que vayamos allá a la historia. Sí, leíamos acerca del joven rico, ¿no? Y el Evangelio de Lucas pues fue escrito por Lucas, ¿sí? Algunos creen que Lucas fue uno de los 12 discípulos. Le digo que eso es incorrecto, para que le anote ahí, porque la otra vez unos hermanos me dijeron eso, entonces necesitamos estar bien ubicados. Lucas era un discípulo, fue un discípulo de Pablo. De hecho, se piensa que Lucas fue el único autor no judío de un libro de la Biblia. Y tanto Lucas como Hechos fueron escritas por Lucas. De hecho, se afirma que Lucas y Hechos son un solo libro dividido en 2 tomos, ¿sí? Es una continuación. Y tanto Lucas como Hechos están dirigidos a una persona de nombre Teófilo, ¿sí? ¿Cuántos han leído el Evangelio de Lucas? ¿Sí? ¿Cuántos siguen leyendo la Biblia? Amén. Entonces necesitamos leer el Evangelio de Lucas. Pero quiero decirle algo, no sé si usted se había dado cuenta que cuando tomamos el Evangelio de Lucas, lo leemos, lo escudriñamos, ¿sí? Nos damos cuenta que hace un énfasis muy especial por los pobres,
las mujeres y los que se encuentran en situaciones sociales desfavorables. Y hace un énfasis muy especial, ¿sí?, en que Jesús tenía preocupación por estos grupos vulnerables. Lucas enfatizó los aspectos éticos de la vida cristiana. Lucas no solamente presenta verdades teológicas espirituales, sino que confronta nuestra vida de manera práctica con lo que hacemos y con lo que debemos de hacer para el Señor. Habla también el Evangelio de Lucas acerca del arrepentimiento y de un arrepentimiento que involucra un cambio de actitud. Y dentro de ese cambio de actitud se incluye la forma en que el creyente maneja o administra el dinero. Se cree que Teófilo, la persona a la cual fue escrita el Evangelio de Lucas, fue un oficial romano no cristiano, una persona de alta posición social y de una gran riqueza. Cuando yo leía esto decía, bueno, entonces es por eso que Lucas se enfoca tanto en las injusticias sociales. Es por eso que Lucas se enfoca tanto en los ricos y en los pobres. Porque este hombre, Teófilo, necesitaba entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el ámbito en el que él necesitaba ser ministrado, desde la forma en que él necesitaba conocer al Señor Jesús. Tal vez usted conoció al Señor Jesús como su sanador a través de una enfermedad. Tal vez usted conoció al Señor Jesús como su proveedor después de una necesidad o un problema económico. Tal vez usted conoció al Señor Jesús como su restaurador después de tener un matrimonio destruido, deshecho. Recordemos que la primera enseñanza de esta tarde es que las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando, ¿qué, hermanos? Cuando no nos despojamos de ellas. Lucas, creo que vayamos allá, Lucas 18:22, dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Tal vez cumpliste toda la ley, tal vez has honrado a tus padres, has guardado tu vida, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes. Y no le dijo: dámelo a mí, dáselo a quien tiene una necesidad. Dice: y si haces esto, tendrás tesoros ¿dónde? En el cielo. Dice: haz primero esto y luego ven y sígueme. Pero no era únicamente lo que le había dolido al rico, el hecho de tener muchas posesiones. Tal vez en el hecho de tener una casa en Cancún. Tal vez no fue el hecho de tener 3 autos convertibles último modelo. Tal vez no fue lo que más le dolió, traer la ropa del mejor diseñador. Tal vez no fue lo que le dolió el hecho de que ya lo vieran como el no rico, el pobre, sí, el necesitado, no sé. Pero no solamente Jesús le pidió que renunciara a todo lo que tenía. En aquel tiempo, los pobres en el pueblo judío eran vistos de una manera negativa, ¿sí? Se les veía y se les marginaba como alguien que tenía casi una maldición de Dios, ¿sí? Porque se creía que las riquezas eran una bendición de parte de Dios. Las riquezas eran tener una aprobación de parte de Dios. El ser rico indicaba un favor especial de Dios, y el ser pobre señalaba una falta de fe y desaprobación de Dios. Es casi como aquí en México, ¿no? Cuando sobre todo allá en la capital o al sur, que te discriminan por cómo vas vestido, por tu color de piel, ¿sí? En qué vehículo andas, ¿sí? Era algo muy similar a lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Y por ejemplo, la secta de los fariseos pensaban de esa manera y hasta se burlaban de Jesús por su pobreza material, ¿sí?
Hoy muchas iglesias enseñan de que no, tú eres un hijo del rey. No, es que un hijo del rey debe vestir, debe de ser rico, debe tener carros, debe tener casas, ¿sí? Es lo que muchas iglesias en ocasiones enseñan. Incluso dicen, si no eres bendecido, si no eres rico, es porque estás en pecado. Es porque tienes una maldición generacional y muchas cosas. El joven rico deseaba la vida. Dijo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Ya sabemos lo que Jesús le dijo. Y a este joven le costaba mucho dejar sus riquezas. Tal vez por orgullo, tal vez fue una herencia o tal vez había trabajado, no sabemos. Pero era necesario que él se despojara de aquellas cosas materiales, simple y sencillamente por obediencia al Señor. Y no solamente Jesucristo enseñaba esto, Juan el Bautista lo hizo en Lucas 3, lo podemos apreciar. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y me encanta el 14 porque dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿aquí no hay soldados? Policías, ministeriales, ¿no? FBI. Dicen, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Creo que en la actualidad sabemos de muchos policías que caen en corrupción, sabemos de muchos políticos que hacen tratos y acuerdos turbios. Si hace poco salía en la televisión una alcalde o no sé si era gobernadora que se había reunido con el líder de un cártel y ¿cuántos lo vieron? ¿Nadie lo vio? Ahí lo vimos. Y la señora dice muy campante, no, pues yo estoy aquí por si quieren investigar y ver qué está pasando, pero yo tengo la conciencia limpia, casi dijo, ¿no? Entonces muchas veces el no contentarnos con nuestro salario, con la parte sí que nos corresponde, a veces podemos llegar a caer en situaciones que no le agradan a Dios. El Evangelio siempre nos enseña que es mejor dar que recibir, porque las riquezas nos sacian, las riquezas nos llenan, las riquezas nos hacen codiciosos, nos hacen querer más y poquito más. Me impacta como Juan le dice a los soldados, contentaos, no busquen algo más, no traten de obtener ganancias deshonestas. Aquellos que tienen o que tenemos un negocio, a veces no tenemos un sueldo fijo. Y a veces necesitamos aprender a contentarnos con lo poco o lo mucho que dé ese negocio. Porque Dios nos bendice para dar. Nomás escuché como 3 amén. Dios nos bendice para dar. Para compartir no solamente con nuestros allegados, para compartir no solamente con los que más estimamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, sino también con aquel que se encuentra lejos y apartado de nosotros. Las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando no nos despojamos de ellas. Dijimos que el tema de esta tarde es el obstáculo de las riquezas en la vida del creyente, en su vida y en mi vida. Es que las riquezas materiales de este mundo son un obstáculo para nuestra vida. Pero ¿cómo es que las riquezas son un obstáculo en nuestra vida? Ya dijimos que son un obstáculo cuando no nos despojamos de ellas.
pero también son un obstáculo cuando sentimos una falsa sensación de seguridad por ellas. La palabra no lo dice, pero tal vez el joven rico se sentía orgulloso de sus obras. Tal vez se sentía orgulloso de ser un buen hijo, de ser obediente. Tal vez se sentía un hijo modelo. Y en ocasiones sentimos que como hijos de Dios ya lo hicimos todo. Sentimos casi que estamos listos para que salgan las alitas y partamos directo con el Señor. Pero el joven rico no hizo lo que el Señor le pidió. El joven rico amó más a sus posesiones que al Señor mismo, que a su vida misma, porque él quería la vida. Y es que la realidad de las cosas, hermano, es que las posesiones nos dan poder. El dinero nos da poder. No sé si alguna vez usted ha tenido una buena cantidad de dinero, ¿no? Que llega al restaurante, vieja, lo que quieras pedir, yo te picho. Pide los camarones, pide el salmoncito, sí, no sé, o donde usted haya ido al lugar más lujoso, pide el corte de ribeye, ternera, no sé. A mí me da puros frijoles, no sé usted, ¿verdad? Nada, no se crea, no es cierto, amor. Quiero aprovechar, dar gracias a Dios por la vida de mi esposa que estuvo cuidando el cachetón mientras yo estaba haciendo este sermón. Dios bendiga a las esposas, amén. Entonces estábamos en que el dinero nos da poder, ¿sí? Nos hace sentirnos que podemos comprar, de que no sé si alguna vez le ha pasado, ¿no? De que sobre todo cuando llega el aguinaldo, no, es que mi hijo quiere el PlayStation 20, no sé en cuál va. Cómpraselo, hombre, ahorita hay billete, ¿sí? Entonces a veces esas riquezas nos hacen tomar decisiones porque sentimos que podemos hacer, ¿sí? Porque nos sentimos con la capacidad, ¿sí?, de hacer lo que queramos, y nos dan una sensación de seguridad. Todo está bien, no pasa nada, hay de dónde, ¿sí? Tenemos el recurso, tenemos la posibilidad. Y quiero hacer un paréntesis y contarle pues no puedo decir testimonio, una situación, ¿no?, que pasó en una célula a la que yo acudía, ¿sí? Había 2 almas nuevas y estábamos orando por uno de ellos para que él pudiera obtener un trabajo donde ese trabajo le permitiera por sus horarios venir a la iglesia, le permitiera asistir a la célula, y estuvimos orando toda la célula por esa petición que continuamente él externaba, ¿no? Y llegó un día en el cual él nos dice: ¿saben qué? Me van a liquidar en mi trabajo, y pues lo vimos como una oración contestada, ¿no?, de parte del Señor, para poder tener la oportunidad de ahora sí buscar un trabajo en el cual me permitiera estar los domingos en el culto, ¿sí?, y pudiera adorar al Señor. Amén. ¿Y qué creen que fue lo que sucedió? El Señor contestó, liquidaron a esta persona, y de la noche a la mañana ya dejamos de verlo en la célula, ya no contestaba mensajes ni WhatsApp. Se me hace que a mí hasta me bloqueó, no se crean, pero ya no tuvimos comunicación con él. Incluso yo fui a buscarlo, no lo encontramos, y pues no sé, no sabemos qué fue lo que sucedió, ¿sí? Pero creo yo que tal vez el dinero, tal vez esta liquidación haya influido en su decisión, ¿sí? Muchas veces estamos esperando la respuesta del Señor para una petición económica, para una sanidad, para salvación, ¿sí? La recibimos y a veces, así como los leprosos que fueron limpiados, nos olvidamos de quién fue el que hizo la obra. Nos olvidamos que debemos tener un corazón agradecido al Señor. Lucas 12:15
Ahí enseña el Señor y les dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué nos dice la palabra? La vida no está en la abundancia de lo material que podamos tener. La vida no está en la abundancia de pan. La vida no está en las riquezas. La vida no está en lo que poseemos. La vida está en todo lo que proviene del Padre. El dinero nos da una falsa sensación de seguridad. Una seguridad que quiere engañarnos. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas pueden llegar a engañarnos en dónde está la vida, en dónde está la verdadera bendición que proviene de parte de Dios. Y es que las riquezas nos hacen creer que no necesitamos a Dios. Las riquezas nos hacen creer que todo estará bien. Las riquezas nos hacen creer que tenemos todo lo necesario para vivir, para disfrutar y para gozar. No sé si alguna vez usted ha tratado de evangelizar a una persona en una posición económica bien, ¿sí? En un nivel socioeconómico medio alto o alto, no sé. Y casi siempre esas personas están confiadas en su sueldo, en sus negocios, en sus capacidades, en sus títulos, porque hay orgullo en su corazón, ¿sí? Porque creen que ellos no necesitan a Dios en su vida, porque aparentemente no hay ninguna necesidad. Esa autosuficiencia en nosotros mismos puede llegar a ahogar nuestra vida espiritual y podemos caer incluso en la tentación y el lazo. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así como esos hombres que quieren ganarse la lotería allá en Estados Unidos, ¿sí? No sé en dónde está nuestro corazón. Si tal vez por algún momento estamos continuamente pensando cómo tener más, cómo obtener más, cómo puedo ser más rico, cómo puedo tener más recursos, cómo puedo suplir las necesidades de mi hogar por mis propias fuerzas. Las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando sentimos una falsa sensación de seguridad. Sí. Ya dijimos que las riquezas se vuelven un obstáculo cuando no nos despojamos de ellas. Las riquezas se vuelven un obstáculo en nuestra vida, ¿sí? Se vuelven un obstáculo en nuestra vida cuando sentimos seguridad en ellas. Recordemos el tema de esta tarde, ¿cómo dice, hermanos? ¿Sí lo pusieron en las pantallas? El obstáculo de las riquezas en la vida del creyente. ¿Qué obstáculos presentan las riquezas en nuestra vida? ¿O será que usted me diga: no, hermano, yo no batallo con eso, yo estoy bien cimentado en la roca? Yo, aunque coma frijoles y al siguiente día cortecito, una machaca o lo que sea, yo permanezco firme. No hay nada que mueva mi convicción en el Señor. Las riquezas materiales de este mundo son un obstáculo en nuestra vida. ¿Y cómo es que son un obstáculo? Ya dijimos 2 enseñanzas que nos da la palabra. Veamos la tercera y última de estas enseñanzas. Las riquezas materiales se convierten en un obstáculo
cuando nos impiden servir a Dios. Cuando nos impiden servir a Dios. Y a cualquier lugar que usted vaya, hermano, llámese iglesia, escuela, trabajo, y a veces hasta cuando nos casamos, nos ponen requisitos, ¿sí? Requisitos que hay que cumplir. Tú debes vestir de esta forma, tú debes tener tales y cuales conocimientos, tú debes de estar aquí a tal hora, tú debes de hacer diferentes situaciones, ¿no? Para poder cumplir esos requisitos y ser aceptado. Incluso aquí en la iglesia, ¿cuántos se acaban de bautizar? Levante la mano, ¿cuántos se acaban de bautizar? Nuestra hermana, nuestros hermanos, ¿sí? ¿Cumplieron requisitos para bautizarse? ¿O fue así que el pastor se le antojó y no, pues yo creo que usted deberá bautizarse, hermana? Yo creo que ya está listo. No, hubo requisitos que nuestros hermanos tuvieron que cumplir, ¿sí? Para poder ser bautizados. Incluso la palabra nos lo enseña. Incluso para ocupar un cargo dentro de la iglesia hay ciertos requisitos, ¿sí? Ser miembro en plena comunión, venir a los cultos periódicamente y algunos otros. Y el joven rico quería heredar la vida eterna. Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Y es que cuando venimos a los pies del Señor, todos tuvimos que dejar algo. Todos tuvimos que renunciar a algo que le gustaba a esta carne, que le satisfacía, que le entretenía, ¿sí? Muchos tuvimos que dejar las series de Netflix. Muchos tuvimos que dejar muchas cosas. Ya, bueno, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque luego aquí me echo de cabeza. No se crean. Tuvimos que dejar tantas cosas: hábitos, costumbres, modas, lenguajes, gustos, aficiones. Tal vez usted las dejó por una obra santificadora del Espíritu Santo, o tal vez porque la palabra se lo enseñó, se lo reveló, o tal vez porque el pastor lo regañó y tuvo que hacerlo. No sé cuál sea su caso, ¿verdad? Si el del hijo obediente o el hijo rebelde. No se crea. Lucas 16, ya casi termino, hermanos. 13 al 15 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Por eso la próxima vez que le ofrezcan un trabajo para faltar el domingo, o para dejar de ir a la célula, o para perder su tiempo de intimidad con Dios, dígale: yo sirvo a Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos aquí que lo han hecho, que han tenido que decir eso: yo soy cristiano, yo tengo compromiso con Dios, yo tengo el deseo de servir al Señor. Jesús le dio un mandamiento, una orden a este joven rico, porque quería probar realmente su fe. Quería saber qué era lo más sublime en su vida. Quería saber qué era lo más glorioso en su vida. Si el obedecer, renunciar, dejar, o renunciar a sus propios deseos y obedecer al Señor. Hoy el Señor nos da también este mandamiento, y nos lo dice porque sabe los peligros que hay allá en las riquezas, allá donde la riqueza corrompe, allá donde nos sentimos autosuficientes, allá donde no sentimos necesario a Dios en nuestra vida.
Jesús dijo en Lucas 6, 20 y 21: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿A qué aspiramos? ¿A la pobreza o a la riqueza? ¿A qué aspiramos? Dice el 21: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El que es pobre, independientemente de su situación, debe tener contentamiento con su Señor. Bueno, los que somos pobres, porque a veces a mí me regaña, traigo las camisas todas rotas. Digo: amor, es que son para aquí, para la casa. Dice: ay no, Marcos, me das vergüenza. No codiciemos tener riquezas. No codiciemos tener riquezas. Ni un amén escuché. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia. ¿Qué es la avaricia? Codiciar, tener riquezas. Y termina diciendo que todo esto es idolatría. ¿Y qué hace la idolatría, hermano? Separarnos del Señor. Quiero que vayan pasando, por favor, los dos músicos. Menos es más, dice por ahí el diseño. No necesitamos tener tanto, con poquito, así como la riqueza. No necesitamos tanta riqueza. O si usted piensa lo contrario, examine su vida a la luz de la palabra. Ven. Esta tarde compartimos a través de la palabra que las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando no nos despojamos de ellas. Las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando sentimos seguridad en ellas. Y las riquezas materiales se convierten en un obstáculo cuando nos impiden servir a Dios. Quiero contar un testimonio que escuché la semana pasada, años número 15, ¿no? No se crean. Estuvimos celebrándolo, gracias a Dios. Pasamos un muy buen tiempo con nuestro pastor y se dio la oportunidad a los hermanos que quisieran dar un agradecimiento, que quisieran darle unas palabras a nuestro pastor por su cumpleaños. Y fueron muchos los testimonios. Bueno, a mí sí me sorprendió. Llevábamos como 2 o 3 planeados y salieron más, ¿no? Gloria a Dios. Y entre ellos pasó nuestro hermano Noé. Y la verdad conmovía mi corazón cuando él expresaba esas palabras tan bonitas. Él decía: hermanos, nosotros éramos pero tan pobres. Teníamos tanta necesidad en nuestro hogar. A veces no teníamos que comer. Ni siquiera techo tenía su casa. Y él lloraba y se derramaban sus lágrimas. Y tocaba mi vida. Y el pastor fue un medio de gracia para él, para llevar una ayuda, un apoyo económico a su hogar. Y veo en su corazón tanta gratitud por eso que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Y cuando redactaba este breve mensaje, pensaba: ¿qué hubiera pasado si cuando el evangelio llegó a ese hogar no hubiera habido ninguna necesidad? ¿Qué hubiera pasado si la alacena hubiera estado llena? ¿Qué hubiera pasado si el techo hubiera estado hasta con aislante y poliuretano y lo que usted guste y mande? ¿Qué hubiera pasado?
tal vez el hermano hubiera dicho, no, aquí no es, yo estoy bien, no necesito nada de Dios. Por eso el Señor Jesús dice que el reino de Dios es de los pobres, porque los pobres se dan cuenta de su necesidad. Los pobres se dan cuenta que no pueden hacerlo todo por sus propias fuerzas, que necesitan una mano sobrenatural que venga a cambiar las circunstancias. Y que aunque no llegara la bendición, ellos dependen única y exclusivamente de Dios. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Quiero que cerremos nuestros ojos y meditemos en esta tarde qué lugar ocupan las riquezas materiales en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos. ¿Qué lugar ocupan? ¿Será que aspiramos a grandes riquezas? ¿Será que todos los días trabajamos de sol a grillo, como dicen por ahí, para tener un poquito más, sin importar nada, sin importar mi vida ni mi condición espiritual delante de Dios? ¿Qué lugar ocupa los bienes en nuestra vida? Quiero que usted hable con el Señor. Si en algún momento usted ha sentido que le ha dado más importancia a las cosas físicas que hay en este mundo por encima de Dios, que usted se arrepienta. Lucas nos llama en su evangelio al arrepentimiento, a un cambio de dirección. ¿Qué es lo más importante? Suplir necesidades, tener una cuenta en el banco, o dar y bendecir a aquel que necesita, o poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios, en brincar los obstáculos del mundo para servir al Señor, aunque esas riquezas brillen, nos deslumbren, nos digan: aquí está tu seguridad, aquí puedes saciar tu hambre, no necesitas a Dios. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida, porque si no fuera por Él, tú no tendrías salud, ni las fuerzas, ni la inteligencia para sacar adelante a tu familia. Porque si no fuera por Él, tú y yo no estaríamos aquí. Yo quiero más. Porque ni aún teniendo todo el dinero del mundo, podemos agregar un día a nuestra vida.